Hoy nos sumergimos en la historia de un icono de la música, una disputa familiar que tela y una película biográfica que, ahora mismo, parece una misión imposible. Vamos a hablar de la figura de la artista argentina Lía Cruzet. El material que hemos analizado es la transcripción de un programa donde se destapa un conflicto interno, brutal, en su familia. Y la pregunta que sobrevuela todo es bastante directa. ¿Por qué es imposible llevar la vida de esta estrella a la gran pantalla? Pues porque es un caso de manual, de verdad. Un caso sobre cómo el legado público de una figura, ¿sabes? Esa imagen que todos conocemos y celebramos, puede quedar completamente atrapado en la red de secretos y, de dolores privados de una familia. Nuestro objetivo hoy va a ser desentrañar quiénes son los protagonistas de este drama y, sobre todo, analizar las dos versiones, que son completamente opuestas de una misma vida y que están luchando por imponerse a raíz de este proyecto. Pues vamos a ello. El punto de partida es ese, un proyecto de película sobre la vida de Lía Cruzet que está, según leemos, en stand-by, o sea, totalmente paralizado. Sí. Y la razón que se da es una feroz interna familiar. La idea era revivir una vida de éxito, de pasión, escándalos, todo lo que se le pide a un buen biopic. Pero de momento nada. Y fíjate, esto ya nos plantea una tensión fundamental. Por un lado, tienes al público, a los fans, que quieren recordar a su ídolo. Pero por otro, tienes a la familia, que son los herederos de esa memoria y que son incapaces de acordar cómo debe contarse esa historia. Claro. Es que no es un simple desacuerdo sobre qué anécdotas incluir. Lo que se está disputando aquí no es la herencia material de Lía Cruzet, es la herencia emocional y narrativa que deja. Y esa es una batalla mucho más encarnizada que una por dinero. O sea que desde el principio ya no hablamos de un simple papeleo de derechos de autor, es una lucha por el relato. Exactamente. Además, en el material se introduce a una figura que hasta ahora había estado en silencio, Marcelo, su asistente y amigo. El hecho de que se anuncie que va a hablar por primera vez ya te indica que hay capas de la historia que no han salido a la luz y que pueden explicar este bloqueo tan absoluto. Y es al tirar de ese hilo cuando todo da un vuelco. La conversación deja de centrarse en la película, en la carrera de Lía, para poner el foco en su hija, Karina Cruzet. Es aquí donde, y cito la fuente, se abre el capítulo más oscuro de toda esta historia. Se llega a plantear una idea muy potente, que la verdadera víctima de todo esto no es Lía, la estrella cuyo legado está en pausa, sino su propia hija. Es un giro de guión brutal. Totalmente. Porque pasa de ser la biografía de un artista a ser la posible historia de supervivencia de su hija. En los textos que hemos analizado lo describen como un secreto a voces, algo que el círculo íntimo sabía, pero que nunca había trascendido. Y esto lo cambia todo, porque, de ser cierto, la figura de Lía Cruzet se reescribe por completo. Ya no solo la artista carismática, es también una figura mucho más compleja y oscura en su ámbito privado. Y lo que hace esta acusación tan impactante es el contraste con la imagen pública que todos conocían. Estamos hablando de una mujer que se comía el escenario. Pienso en esa anécdota que se cuenta. El día que estaba en un plató, el presentador la introduce y el técnico de sonido por error pone la música de otro grupo, de Las Guerreras. ¿Qué es la pesadilla de cualquier artista en directo? Totalmente. Imagina la escena. Ella, lista para actuar, y empieza a sonar una canción que no es la suya. Y Lía, en lugar de montar un escándalo o irse, se queda quieta en el escenario y empieza a repetir «No es mi tema, no es mi tema», mientras las otras cantantes al parecer salían corriendo del camerino, todavía en rulos y camisón, para intentar arreglar el lío. La escena debió de ser un cuadro. Pero demuestra una sangre fría y una profesionalidad impresionantes. Ese tipo de momentos construyen una leyenda, la imagen de alguien que controla el caos. Y esa leyenda es precisamente lo que hace que la versión de su hija sea tan disruptiva. Choca frontalmente con el mito. Claro. Porque la acusación que se desliza es gravísima. Leemos textualmente que Karina podría haber sido hostigada durante por lo menos 10 años por su propia madre. Vaya tela. La palabra hostigada es durísima. Esto ya no tiene nada que ver con diferencias creativas. Nada. Y aquí hay que analizar la psicología de la situación. Cuando una figura pública construye una imagen tan potente de fortaleza y carisma, es increíblemente difícil para su círculo íntimo contar una historia que la contradiga.
La narrativa de Karina, si es cierta, no solo reescribe la historia de su madre, sino que desafía la percepción y el cariño de miles de fans. Esa es una carga inmensa y explica por qué un secreto a voces puede tardar décadas en salir a la luz. De hecho, se cita una frase tremenda de gente cercana a la familia. La historia oscura, la verdadera víctima de esta historia, es Karina Cruzet. Es una afirmación que pone el foco en otro lugar. Y se añade que algunos de los implicados en la película parecían tener una visión más crítica de Lía que un simple interés en glorificarla. Es como si el proyecto de la película se hubiera convertido en el catalizador para que esta otra verdad saliera a flote. Claro. Y por eso se describe a Karina con una palabra clave: resiliente. Una colaboradora en La Fuente la define como una mujer absolutamente resiliente. Y la resiliencia, por definición, implica haber sobrevivido a una adversidad muy significativa. Aunque los detalles íntimos, como es lógico, solo los conoce la familia. Se hace referencia a textos de la propia Karina donde hablaba de una relación de amor con su madre, sí, pero también con muchos roces. En este nuevo contexto, la palabra roces adquiere una dimensión mucho más sombría. Esto me lleva a la pregunta que cualquiera se haría. Cuando oyes hablar de una disputa familiar tan encarnizada por el legado de una estrella, la primera idea que se te viene a la cabeza es el dinero, la herencia. Pero lo sorprendente aquí es que según el material que manejamos, ese no es el motor del conflicto. Es que es lo primero que uno piensa, pero los testimonios lo descartan de forma bastante tajante. Se cita a Tony, otro familiar, que afirma que no hay dinero, no hay propiedades, no hay nada por lo que buscar. Y esta afirmación es clave para entender la profundidad del conflicto. Si fuera por dinero, las soluciones, aunque fuesen difíciles, serían más tangibles. Repartos, porcentajes, acuerdos legales. Pero si quitas el dinero de la ecuación, Te queda la emoción pura y dura, las heridas, el rencor. te queda lo más difícil de resolver. Te queda una batalla por la verdad. Como decíamos antes, el dinero se puede dividir, la verdad no. Aquí lo que se disputa es quién tiene derecho a contar la historia oficial. Y eso no se arregla con un cheque. Pero, ¿de verdad el dinero no juega ningún papel? Me cuesta creerlo del todo. ¿O es que simplemente no hay tanto patrimonio como la gente se imagina? La impresión que da al leer los testimonios es que no es la motivación principal, ni de lejos. Fíjate en la frase que se atribuye a Tony, que resume su postura. Él dice que lo que quiere es sentarnos, ponernos de acuerdo, firmar y después no vernos más. Esa frase no es de alguien que quiera sacar tajada económica. Es la frase de alguien que está agotado emocionalmente y que busca, por encima de todo, cerrar un capítulo y poner un punto y final a una relación familiar que se intuye muy dolorosa. Es una frase que denota un desgaste tremendo. Quiere la paz, aunque sea la paz de no volver a verse. Exacto. Por eso la película se ha convertido en algo tan simbólico. Es el último campo de batalla. Firmar esos papeles no significa solo dar luz verde a un proyecto cinematográfico, significa validar una versión de la historia. Y si una de las partes siente que esa versión borra su sufrimiento, no va a firmar. El conflicto no es por lo que Lía Cruzet tenía, sino por lo que Lía Cruzet fue. Es increíble pensar en ese dolor cuando ella proyectaba todo lo contrario. Creó a Nini Montes, ese personaje cómico que era una parodia de sí misma, con aquella frase mítica de ni canto, ni bailo, ni hago nada. Tenía un control absoluto sobre su imagen pública, una capacidad para reírse de sí misma y conectar con la gente desde el humor. Pero parece que en privado la historia era muy, muy diferente. Esa dualidad es lo que define a muchas grandes estrellas, la persona y el personaje. El nombre artístico de Lía, por ejemplo, viene de la terminación del nombre de su madre, Amelia. Un detalle que muestra un vínculo familiar en el origen de su personaje público, lo cual añade todavía más ironía a la situación actual. La familia que le dio el nombre es la que ahora no se pone de acuerdo sobre su legado. Y ese legado está lleno de momentos que la convirtieron en un ícono casi indestructible. En el material se menciona un último detalle que es muy potente, que la eleva a una categoría casi mítica y que choca de frente con toda esta fragilidad familiar. ¿Te refieres a su recuperación de salud? Exacto. Se habla de que tras una grave enfermedad, su recuperación fue descrita como un milagro, que dejó a los médicos atónitos, que no se lo podían creer. Este tipo de historias son las que forjan una leyenda.
la de alguien que parece invencible, que supera incluso a la ciencia. Y es un arma de doble filo. Por un lado, crea una figura pública adorada, casi sobrehumana. Por otro, hace que sea aún más difícil para un familiar, como su hija, presentar una narrativa de vulnerabilidad o de daño. ¿Cómo vas a decir que alguien que obró un milagro te hizo daño? La narrativa pública es tan poderosa que puede aplastar cualquier verdad privada que intente contradecirla. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, a ver, ¿qué tenemos sobre la mesa? Por un lado, Alia Cruzet, la figura pública, la estrella arrolladora, la profesional que capeaba temporales en directo, la humorista que se reía de sí misma y la mujer que protagonizó una recuperación milagrosa, un ícono. Y por otro lado, lo que nos desvelan estas fuentes es el retrato de una familia rota. Una interna feroz, no por dinero, sino por el control del relato. Y en el centro, una hija, Karina, que emerge no como la heredera de un trono de la música tropical, sino como una superviviente que con su negativa a afirmar podría estar intentando que su versión de la historia no sea enterrada bajo la leyenda. La conclusión parece clara. La película es solo la punta del iceberg. Es el campo de batalla, pero la guerra es por la memoria. Y el gran problema para cualquier guionista o director es que aquí hay dos películas posibles y probablemente incompatibles. Está la película del ícono, la historia de superación y éxito que los fans quieren ver. Y luego está la otra película, la del drama familiar, la de la presunta víctima a la sombra de la estrella. Intentar contar las dos a la vez, sin tomar partido, es casi imposible. Con lo cual, mientras la familia no decida qué película quieren contar, no habrá película. Exacto. Hasta que los herederos no resuelvan este conflicto sobre cuál es el relato verdadero, el legado de Alia Cruzet va a permanecer en el limbo, atrapado para siempre entre la adoración pública y este presunto dolor privado. Esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este caso concreto. Cuando la vida de una figura pública se convierte en un producto cultural, en una película, en un libro, surge una pregunta muy compleja. ¿Quién tiene realmente la propiedad sobre las partes más dolorosas de esa historia? ¿La persona que las vivió o las personas que las sobrevivieron? Es algo en lo que vale la pena seguir pensando.